La primera vez que vi a mi mujer besarse con otro fue en una terraza de lavapiés, mientras yo esperaba mi caña a 2 mesas de distancia. Sí. Así empezó todo. Y no fue uno de esos besos ambiguos entre amigos con confianza. Fue un beso lento, de esos que te das cuando sabes que vas a terminar la noche en la misma cama. Estaban en una mesa al fondo, cerca del callejón, medio escondidos. Ella no me había visto. A él tampoco lo conocía. Yo no iba buscándola. Ni siquiera sabía que estaba allí. De hecho, salí con mi primo Dani para desconectar, tomar algo rápido y volver pronto a casa. Me pidió que nos sentáramos fuera porque aún fumaba, y justo ahí, justo en ese rincón de Madrid donde pensaba matar el aburrimiento de un jueves por la tarde, se me cayó el mundo encima. Tardé un par de segundos en procesarlo. El camarero me preguntó si quería algo más, pero ya no le escuchaba. Mi vista estaba clavada en Clara, mi mujer, que se reía con ese cabrón mientras le acariciaba la mano como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento, no sentí rabia. Ni dolor. Solo una especie de desconexión absurda, como si estuviera viendo una escena de otra vida. Como si eso no fuera mi mujer, como si yo no fuera yo. Dani me preguntó qué me pasaba, y solo pude señalar con la cabeza. Cuando él giró la vista y los vio, soltó. Hostia puta, tío. ¿Esa no es Clara? Ahí fue cuando empezó todo. No cuando me lo confesó. No cuando discutimos. No cuando se derrumbó la confianza. No. Todo empezó en ese bar, con ese beso, con ese hostia puta, tío, y con la caña que nunca llegué a beberme. No me fui. Me quedé ahí, en la misma mesa, con la mirada clavada en ella mientras trataba de decidir qué hacer. Dani me decía cosas, pero no las escuchaba. Mi cabeza se llenó de imágenes, de conversaciones, de mañanas haciendo café y de noches con Lucía dormida entre nosotros, de su forma de dejar la toalla tirada en la cama o de cómo se reía cuando se atragantaba con el gazpacho. Y ahí estaba, dándole un beso en la mano a un tío que no era yo, riéndose como si no tuviera nada que esconder, como si su vida siguiera perfectamente intacta, sin una grieta, sin culpa. Sentí vergüenza, no por ella, ni por él, ni siquiera por mí, sino por haberme creído todo ese teatro durante tanto tiempo. No sabía cuánto llevaba viéndose con ese tipo, no sabía su nombre, no sabía si él sabía de mí, si tenía idea de que estaba con una mujer casada con hija y vida hecha, o si a él le daba igual. Lo que sí sabía, lo único que tenía claro, era que yo no iba a seguir haciendo el papel de idiota en esta historia. Me levanté, pagué las 2 cañas aunque ni las habíamos tocado, y le dije a Dani que me iba. Él insistió en que lo pensara bien, que no hiciera nada en caliente, pero no tenía ni idea de que yo ya no estaba caliente, no sentía nada, solo una calma densa que me empujaba hacia adelante sin prisa, como si lo que fuera a pasar ya estuviera decidido. No fui a casa. Di vueltas en coche durante 1 hora, pensando si debía esperar a que Clara volviera como si nada, fingir que no la había visto, meterme en la cama con ella y preguntarle al día siguiente qué tal había estado su turno de noche en el hospital, o si debía entrar al bar, plantarme frente a los dos y decirle, ahora sí, Clara, explícame esto. Pero algo me detuvo. No era cobardía. Era estrategia. Ella no sabía que yo la había visto. Para ella, seguía siendo el Javier de siempre, el que recogía a Lucía del cole, el que le dejaba el coche los lunes porque ella salía antes, el que preparaba la cena mientras ella se duchaba, el que pensaba que estaba casado con una mujer decente. Y si me callaba, si jugaba mi carta como ella había jugado las suyas, podía saber más. Podía ver hasta dónde llegaba todo esto. No se trataba solo de un beso en una terraza. Era algo más. Lo supe cuando ella llegó a casa a las 11:22, sin mirar al espejo del recibidor, como si no tuviera nada que ocultar,
Y me dijo hoy fue un día larguísimo mientras se quitaba los zapatos y se ponía las zapatillas de estar por casa. Me saludó con un beso rápido y se fue directa al baño. Me senté en el sofá con el portátil abierto y la televisión encendida sin volumen, como si estuviera viendo algo interesante. Cuando volvió, me preguntó si había comido. Le dije que sí. Me preguntó qué había hecho en la tarde. Le dije que había salido con Dani. Me dijo que se iba a acostar temprano porque estaba agotada. Le deseé buenas noches sin levantar la vista del portátil. Todo fue exactamente igual que cualquier otra noche. Y sin embargo, no lo era. Durante los días siguientes me dediqué a observarla. Nada de revisar su móvil ni husmear en su bolso. No quería caer en eso. Quería verla. Solo mirarla y anotar los cambios. Se duchaba más tiempo, se arreglaba más para ir al hospital, revisaba el retrovisor con más detalle, salía antes de casa y volvía un poco después. Conmigo era correcta, amable, incluso un poco más dulce que antes, como si supiera que algo había que equilibrar, como si su parte de culpa necesitara disfrazarse de atención. Yo le seguía el juego. Le contaba cosas del trabajo, la escuchaba hablar de Lucía, discutíamos sobre las vacaciones de agosto. Todo normal. Todo falso. El jueves volví al bar de Lavapiés a la misma hora. Ella no estaba. Pero él sí. El tipo del beso. Estaba solo, bebiendo una caña y escribiendo en una libreta. Me senté en la barra, de perfil, y lo observé. Era joven, no mucho, pero más que yo. Tenía pinta de profesor de instituto o algo así. Iba vestido de forma informal pero no descuidada, y tenía esa actitud tranquila de quien no está escondiéndose de nada. Cuando el camarero me trajo la cerveza, le pregunté disimuladamente si el chico venía mucho por allí. Me dijo que sí, que era cliente habitual, que solía venir a escribir. Le pregunté si sabía cómo se llamaba. Se llama Rubén, me dijo el camarero sin pensarlo. Me guardé el nombre como quien guarda una bala. Volví a casa con una idea más clara. No iba a hablar con Clara todavía. Necesitaba conocerlo a él, saber quién era, qué buscaba, si era simplemente un capricho o si tenía nombre y apellido en la historia que ella me estaba ocultando. Empecé a pasar por la zona algunos días, a la misma hora, con la esperanza de volver a verlo. No tardó mucho. El lunes siguiente volvió a aparecer, esta vez con un libro en la mano y el mismo cuaderno sobre la mesa. Me senté a 2 mesas de distancia. Cuando pidió otra cerveza, aproveché para intervenir. «Perdona, ¿te importa si me siento contigo? No me gusta beber solo». Me miró, dudó un segundo y dijo que sí, que no había problema. Me senté frente a él. Así empezó la conversación más importante de mi vida, aunque ninguno de los dos lo sabía. Hablar con Rubén fue más fácil de lo que imaginaba. Era abierto, hablaba sin tensión, con una naturalidad que casi me hacía sentir culpable por tener una agenda oculta. Le dije que trabajaba por la zona y que pasaba por allí a veces para desconectar, que me gustaba escribir de vez en cuando aunque no me dedicara a ello. Me preguntó si escribía relatos o artículos, le respondí que más bien reflexiones personales, cosas sin mucho orden. Él dijo que hacía algo parecido, aunque últimamente estaba centrado en una especie de diario con nombres cambiados para no meterse en líos. Hablamos del barrio, de los bares, del tipo de gente que frecuentaba Lavapiés, de cómo había cambiado la ciudad en los últimos años. Yo lo escuchaba y tomaba nota mental de todo. Mencionó su trabajo como profesor de literatura en un instituto de Usera y su afición por la poesía aunque, según él, ya nadie la leía. No habló de Clara. Ni una sola palabra. Ni una mención. Y eso, curiosamente, me pareció más revelador que si lo hubiera hecho. Porque si realmente no fuera importante, la habría nombrado con la misma naturalidad con la que hablaba de cualquier cosa.
Pero no lo hizo. Esa ausencia de nombre me confirmó que sí había algo. Algo que quería guardar. Algo que probablemente sabía que estaba mal. Estuvimos charlando durante una hora larga y al despedirnos me dijo que estaría encantado de tomar otra cerveza otro día. Acepté. Volví a casa esa noche con una mezcla rara de sensaciones. Me sentía incómodo, sucio incluso, por haberme sentado a hablar con él como si no supiera nada, como si no fuera el mismo tipo que unos días antes estaba besando a mi mujer. Pero también me sentía tranquilo porque estaba sacando información sin que ninguno de los dos lo notara. Al día siguiente, Clara actuó como siempre. Preparó el desayuno, revisó el uniforme de Lucía, me preguntó si había plan para el fin de semana. Yo le seguí la corriente. Aún no era el momento. Sabía que estaba a punto de estallar algo, pero quería que fuera en mis términos, no en los suyos. Pasaron 3 días hasta que volví a ver a Rubén. Esta vez me lo encontré por casualidad saliendo del supermercado que hay frente a la plaza. Yo estaba caminando hacia el coche cuando lo vi. Iba acompañado. Con Clara. Iban hablando como si nada. Ella vestía con ropa de calle, sin uniforme. No estaba de guardia. Llevaban una bolsa cada uno. No vi gestos de cariño. No se tocaban, no se miraban con complicidad, pero tampoco actuaban como dos personas que se acaban de conocer. Había una fluidez entre ellos que solo tienen los que se han visto varias veces. Cuando me vio, Clara se quedó paralizada. Rubén, en cambio, me saludó con naturalidad. «Hombre, Javier, ¿qué tal?», dijo, como si fuera lo más normal del mundo encontrarme ahí. «Bien», respondí, mirándola a ella sin apartar la vista. «No sabía que os conocíais». Ella tardó unos segundos en contestar. Parecía buscar una forma de explicar la escena sin que pareciera lo que era. Rubén es amigo de una compañera del hospital. Coincidimos un par de veces. Nada raro, dijo, sin convicción. Sí, nos encontramos en un par de cenas, pero vamos, cosas de grupo, añadió él. El silencio se hizo incómodo. No sabía si ella iba a intentar estirar la mentira o si ya entendía que no tenía sentido seguir ocultando lo evidente. Me limité a decirles que tenía prisa y que ya nos veríamos. Me subí al coche sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, la rabia me explotó por dentro. Ya no tenía que imaginar nada. Ya no era solo un beso. Ya no era una duda. Ahora tenía la imagen de ambos saliendo del súper con bolsas de comida como si fueran una pareja. Lo más patético era que había tenido la cortesía de inventarse una historia para que no pareciera lo que era, como si eso bastara. Me senté en el sofá, apagué el móvil, cerré los ojos y me quedé quieto durante más de una hora, tratando de ordenar lo que venía después. Esa noche no le dije nada. Ella intentó comportarse con normalidad, como si el encuentro en la calle no hubiera ocurrido. Cenamos con Lucía, vimos algo en la tele, y luego se fue a la cama. Yo me quedé despierto hasta muy tarde, bebiendo una cerveza tras otra, en silencio. A la tercera, ya tenía claro lo que iba a hacer. La iba a confrontar. De frente. Sin rodeos. No quería gritos ni golpes bajos, solo la verdad, lo que fuera que tuviera que decirme. A la mañana siguiente, cuando Lucía ya estaba en el cole y la casa estaba en silencio, le pedí que se sentara en el salón. Necesito que me digas la verdad, Clara. Toda. Sin rodeos. Ella no preguntó por qué. No fingió sorpresa. No hizo ni un solo intento de negarlo. Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Vale, dijo. Supongo que ya sabes algo. Lo vi todo el otro día en Lavapiés. Y os vi ayer saliendo del súper. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Bajó la mirada.
Se mordió el labio inferior como si intentara contener las palabras. Desde hace unos 2 meses. Al principio fue casual. Después, no lo sé. Me equivoqué. ¿Te acostaste con él? Sí. No hubo dramatismo en su respuesta. Ni lágrimas, ni justificaciones. Lo dijo como si ya estuviera fuera de su cuerpo, como si no le perteneciera. Yo asentí. No sentí nada en ese momento. Ninguna explosión emocional. Solo la confirmación de lo que ya sabía. Me levanté, cogí las llaves del coche y le dije que necesitaba un par de horas para pensar. Antes de salir, me miró y dijo algo que no esperaba. No quería hacerte daño, Javier. No respondí. Cerré la puerta y salí. La decisión de vengarme no fue impulsiva ni vino desde la rabia, tampoco fue producto del orgullo herido ni de una necesidad de demostrar nada. Surgió mientras conducía sin rumbo por la Ronda Norte, escuchando el motor del coche más que la música de la radio, pensando en cada minuto que ella había pasado con él mientras yo hacía la compra, recogía a Lucía, limpiaba la cocina o preguntaba cómo había ido su guardia. No podía dejarlo pasar. No por venganza emocional, sino porque sabía que si no hacía algo, ella seguiría creyendo que todo se puede tapar, disimular, disfrazar con un par de frases vacías y alguna disculpa mal estructurada. Clara no era estúpida, pero se había convencido de que yo era demasiado blando, demasiado comprensivo, demasiado dependiente como para dar un golpe sobre la mesa. No iba a gritarle, ni iba a hacer una escena frente a Lucía, ni iba a destrozar la casa. Pero iba a devolverle la jugada. Una jugada precisa, limpia, sin margen de error. Lo primero que hice fue cambiar las contraseñas de todo lo que estaba a mi nombre, la cuenta conjunta del banco, el acceso a mi correo, la suscripción de Netflix, hasta el router. Lo hice sin prisa, durante esa misma tarde, mientras estaba en casa de Dani fingiendo una charla cualquiera sobre trabajo. Luego llamé a mi abogado, Miguel, un tipo seco pero eficaz, y le pedí que empezara a preparar la separación. No el divorcio, aún no. Quería tener tiempo para organizar todo. Miguel me preguntó si quería iniciar los trámites de forma inmediata o esperar a recoger más pruebas. Le dije que no hacía falta. Ya tenía lo necesario. Me preguntó si había hijos, le dije que sí, y le pedí que la custodia fuera compartida. No quería usar a Lucía como arma. Lo que quería era otra cosa. Que Clara entendiera el nivel de daño que había causado. Y que lo sintiera de verdad. Al día siguiente, me tomé la mañana libre y fui al colegio a hablar con la tutora de Lucía. Le expliqué que la situación familiar iba a cambiar, que yo estaría organizando mi salida de casa y que podía haber semanas en las que la niña notara tensión. La mujer me escuchó con respeto y me agradeció que lo compartiera. Me ofreció apoyo, incluso ayuda psicológica para Lucía si hiciera falta. Se lo agradecí y me fui. Después pasé por el registro civil y actualicé algunos datos personales. Cambié mi dirección fiscal a casa de Dani, que me había ofrecido su sofá durante el tiempo que hiciera falta. Luego pasé por el banco y abrí una cuenta a mi nombre, transfiriendo la mitad justa de lo que había en la cuenta conjunta. No toqué ni un euro más. No quería su dinero. Solo lo que me correspondía. Dejé todo limpio, documentado, transparente. Por la tarde, volví a casa como si nada. Ella estaba en la cocina, hablando por teléfono. Colgó rápido al verme entrar. Actuó como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me ofreció café. Dije que no. Se sentó en la mesa y me preguntó si había pensado algo sobre lo que habíamos hablado. Le dije que sí. Me miró esperando una respuesta amable, una señal de que podríamos seguir con alguna especie de convivencia educada. Le dije que estaba preparando todo para marcharme, que me iría en cuanto tuviera el piso organizado. Su cara cambió.
Me preguntó si era definitivo. Le respondí que sí. Preguntó si podíamos hablar. Le dije que ya habíamos hablado y que ahora tocaba actuar. ¿Te vas sin más? ¿Así? ¿Sin darme una oportunidad? Me diste tus explicaciones, Clara. Y ya está. Lo demás lo hablaremos con abogados. No insistió. No gritó. No lloró. Y eso fue lo que más me confirmó que mi decisión era correcta. Alguien que destruye una familia y ni siquiera se quiebra cuando le dicen que se terminó, no merece segundas oportunidades. Pasé la semana siguiente preparando todo en silencio. Dormíamos en la misma casa, pero no hablábamos. Yo me encargaba de Lucía como siempre. La llevaba al cole, hacía la cena, limpiaba. Ella, por su parte, se iba temprano, volvía tarde, casi no coincidíamos. Lo único que hacía diferente era que ya no intentaba ocultar su relación. No recibía llamadas a escondidas, no borraba mensajes, no disimulaba. Supongo que pensó que ya no había razón. Supongo que se sintió libre. Lo que no sabía era que esa libertad tenía un precio, y yo estaba a punto de cobrárselo. El sábado por la tarde, justo antes de marcharme definitivamente, imprimí varias fotos que había hecho yo mismo. Fotos de ella y Rubén en la calle, en el coche, saliendo juntos de un portal. No eran comprometedoras a nivel legal, pero sí lo suficiente como para que nadie pudiera negarlo. Las metí en sobre sin remitente y las dejé en el buzón de su madre, de su hermana y del hospital donde trabajaba. No puse notas, ni amenazas, ni explicaciones. Solo las fotos. Quería que lo supieran. Quería que vieran quién era de verdad. Que no pudieran decir que no sabían nada. Esa noche, hice mi última maleta, cerré la puerta y me fui. Lucía estaba con su abuela, así que no hubo despedidas. Clara estaba en el baño. No quise verla. Dejé las llaves en la mesa del salón y salí. Era un piso pequeño, pero durante 12 años había sido mi casa. Ahora solo era un lugar donde había pasado demasiado tiempo con alguien que ya no existía. No pasaron ni 48 horas desde que me fui de casa cuando Clara me llamó. No escribió, no mandó audio, no envió un mensaje, me llamó directamente como si todavía tuviera algún tipo de derecho sobre mi tiempo o sobre mi atención. No contesté. Tampoco las siguientes 2 veces. Me limité a seguir con lo que estaba haciendo, que en ese momento era limpiar el pequeño cuarto de Dani que él usaba como trastero y que ahora se convertiría en mi dormitorio temporal. Él me había ofrecido dormir en el sofá, pero no me apetecía compartir espacio con nadie, ni siquiera con alguien tan cercano. Necesitaba silencio, espacio y algo de rutina, aunque todo eso me estuviera costando una incomodidad constante. Cuando Clara volvió a llamar, por 4ª vez, contesté solo porque pensé que podría tener que ver con Lucía. No quería que mi hija estuviera en medio de nada, no quería que pagara las consecuencias de los actos de los adultos, por muy miserable que fuera lo que había pasado entre su madre y yo. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos, sin cortesía, sin fingir paciencia. Podemos vernos. Hablar. A solas, dijo, sin rodeos tampoco. Depende de lo que quieras decir. Lo que sea. Lo que me dejes decir, respondió, y no sonaba agresiva ni débil. Sonaba como alguien que sabía que el daño ya estaba hecho pero que aún tenía necesidad de hablar. Acordamos vernos en un bar neutral, a mitad de camino entre su casa y la mía nueva. Un sitio sin historia, sin recuerdos, sin rincones que tuvieran algo nuestro. Llegué 5 minutos antes. Ella apareció justo a la hora pactada. Se sentó frente a mí sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera, sin esa sonrisa automática que solía usar cada vez que tenía que suavizar una conversación difícil. No pidió nada. Yo tampoco. No voy a pedir que vuelvas,
empezó. Su voz era baja, casi sin fuerza. No tendría sentido. Lo que hice no tiene defensa. No dije nada. No porque quisiera castigarla con silencio, sino porque estaba agotado de hablar de lo mismo. Rubén, no fue un plan. No fue algo que estuve buscando. Empezó como algo ligero, sin compromiso, y pensé que podía manejarlo. Que no afectaría a nada, continuó. Pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. ¿Y qué querías ahora? ¿Qué te escuche arrepentida? ¿Qué te diga que te entiendo? Pregunté sin subir el tono, sin moverme siquiera. Quiero que sepas que no pienso poner trabas con Lucía. Si quieres la custodia compartida, la firmo. Si quieres que esté más tiempo contigo, lo acepto. No quiero que esto sea peor para ella de lo que ya es. Bien. Entonces ya está. Ya no tenemos nada que discutir. Quiero que sepas que me duele. No estoy bien con todo esto. Pensaba que iba a poder con la culpa, pero no puedo. La casa está vacía. Lucía me mira diferente. Y yo me siento como una mierda todos los días, dijo, y por primera vez pareció que de verdad no estaba interpretando ningún papel. No es culpa mía. No es responsabilidad mía que ahora sufras. Cada paso lo diste tú sola. Lo sé. No estoy buscando que me perdones ni que volvamos. Solo necesitaba decírtelo. Que me siento vacía, que me equivoqué. Que fue una estupidez. Una enorme estupidez. La miré durante un rato largo sin decir nada. Estaba esperando algo más, una confesión más detallada, una súplica, una propuesta de último minuto. Pero no hubo nada de eso. Lo que había dicho era todo lo que venía a decir. Así que le respondí como necesitaba hacerlo, de forma directa y sin sentimentalismo. Yo no quiero volver contigo, Clara. No ahora ni dentro de un año. No me importa que te arrepientas o que sufras. Yo ya me he ido. No porque hayas roto algo entre nosotros, sino porque mataste algo dentro de mí. No se puede recuperar. Así que lo único que te pido es respeto. Con Lucía, con mi espacio, con lo que estoy construyendo ahora. No quiero drama, no quiero manipulación emocional, no quiero más mentiras. Solo quiero terminar con esto con la mayor dignidad posible. Por ella. No por ti. Asintió. No lloró. No discutió. Solo asintió como quien acepta una condena justa. Pagó su café aunque no lo había tocado y se levantó. Gracias por escucharme. Solo eso, dijo antes de marcharse. Me quedé allí unos minutos más, mirando el móvil, leyendo un par de mensajes de Dani preguntando si todo estaba bien. Le contesté que sí, que ya había terminado. Salí del bar sin sentirme liberado, sin sentirme mejor, sin sentirme más fuerte. Solo con la sensación de haber terminado algo que llevaba demasiado tiempo abierto. No hubo alivio, pero tampoco culpa. Y eso, después de todo, era suficiente por ahora. Los días siguientes a aquella última conversación no fueron ni tranquilos ni caóticos, simplemente fueron. Me levantaba temprano, llevaba a Lucía al colegio, volvía a casa de Dani, trabajaba desde la mesa del rincón como si fuera una oficina cualquiera, comía solo o con él según coincidiera, y por la tarde hacía todo lo que hacía antes pero desde otra dirección. Había silencio, había rutina y sobre todo había espacio. Y ese espacio era lo que necesitaba. No había ninguna parte de mí que siguiera esperando un mensaje de Clara, una disculpa más extensa o una explicación mejor elaborada. No estaba pendiente de qué hacía con Rubén, si seguían viéndose o si habían terminado, si se arrepentía más o si empezaba a salir con otro. Todo eso ya no me pertenecía. Me quedé solo con lo que era mío, mis decisiones, mi hija, mi nueva vida.
Había un tipo de calma que solo aparece cuando ya no queda nada que salvar. Lucía empezó a notar los cambios más allá de la rutina. Al principio no decía nada, solo preguntaba cuando iba a volver a casa, si era como un viaje, si mamá y papá estaban enfadados. Le respondí siempre con la verdad ajustada a su edad. Le dije que los adultos a veces se equivocan, que no siempre es posible seguir viviendo en la misma casa, pero que eso no significaba que dejáramos de quererla ni que fuéramos a pelear por ella. Y ella, aunque era pequeña, entendía más de lo que aparentaba. Nunca me pidió explicaciones largas. Solo quería saber que yo iba a seguir estando ahí. Y eso se lo di sin condiciones. Una tarde, mientras la ayudaba con los deberes, me miró con esa seriedad que solo aparece en los niños cuando se sienten parte de algo importante y me dijo que su madre estaba triste, que no comía con ganas, que no ponía música en casa, que ya no bailaban juntas. Me preguntó si podía ir a comer con ella algún sábado, que así se animaba. Le dije que sí. Y cumplí. No porque me interesara estar con Clara, sino porque entendía que Lucía necesitaba construir una nueva forma de vida donde ambos padres estuvieran presentes sin destruirse. Así que lo hice. Fui con ella, comimos los tres juntos en silencio, y me fui sin quedarme ni un minuto más de lo necesario. Clara no habló casi nada. Se limitó a observar. Tal vez estaba esperando que dijera algo, que lanzara una pregunta o que abriera alguna puerta. Pero no lo hice. Estaba allí por Lucía. Y eso ella lo entendió. Poco a poco, las cosas se estabilizaron. El abogado me entregó los papeles definitivos de la separación. Todo estaba firmado, acordado y archivado. Custodia compartida, reparto económico justo, vivienda asignada sin discusiones. Fue un proceso más limpio de lo que imaginé. Clara cumplió con todo lo que prometió. No hubo maniobras, ni trampas, ni exigencias absurdas. Supongo que también era una forma de expiar la culpa. Y aunque no la perdoné, reconozco que esa actitud facilitó que todo avanzara. Una tarde, casi un mes después de todo, mientras recogía a Lucía del colegio, me encontré con la madre de Clara en la puerta. Me saludó con frialdad, con esa mezcla de vergüenza y distancia que solo aparece cuando alguien sabe lo que ha pasado y no sabe cómo posicionarse. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Me dijo que Clara no hablaba mucho, que parecía haber envejecido en 2 semanas, que no salía, que había dejado de hacer guardias extra. No respondí. Me preguntó si alguna vez pensaría en volver. Le dije que no. No con odio, ni con resentimiento, solo con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones. Se arrepiente, Javier. De verdad. Mucho, dijo ella. No lo dudo. Pero no cambia nada. Y no lo decía para castigar. Lo decía porque era cierto. El arrepentimiento puede ser real y sincero, pero hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden desandar. No importaba cuánto lo lamentara. Importaba lo que había destruido. Y eso no se reparaba con palabras. A las pocas semanas, me mudé a un pequeño piso en el barrio de Ruzafa. No era grande, pero era mío. Lo amueblé con lo justo, sin intentar replicar lo que teníamos antes. Quería empezar desde cero. Colgué los dibujos de Lucía en la pared, compré una cafetera nueva, puse música mientras cocinaba. Volví a recuperar espacios que ni sabía que había perdido. Volví a ser un tipo solo, pero no vacío. El último domingo del mes, Clara me llamó. No para hablar de papeles ni de horarios. Solo para cerrar. Me pidió media hora, sin niña, sin reproches, sin excusas. Acepté. Vinimos a este mismo piso. Le ofrecí un café y se sentó en la silla frente al ventanal. Miró la calle, miró las plantas que colgaban del balcón del vecino, y luego me miró a mí. Tenías razón.
No supe valorar nada. No entendí lo que teníamos hasta que lo perdí. Eso ya lo sé. No quiero volver, no me malinterpretes. Solo necesitaba que supieras que aprendí. Que no fue en vano. Asentí. Le dije que esperaba que cumpliera con su parte como madre, que Lucía no debía cargar con nada que no le correspondiera. Me aseguró que sí. Le abrí la puerta. Se fue sin abrazos, sin lágrimas, sin segundas intenciones. Y así terminó todo. Sin dramatismos. Sin reconciliaciones forzadas. Con la claridad exacta de lo que pasó, lo que dolió, lo que no volverá. Ahora me levanto cada mañana sabiendo que no todo se puede evitar, pero sí se puede elegir cómo terminarlo. No tengo todas las respuestas, ni me considero un hombre más sabio que antes, pero al menos ya no vivo engañado, y eso, después de lo que pasó, es más que suficiente.